Imagina la escena. Un grupo de amigos, la luz de una vela que tiembla y sobre la mesa un tablero con letras y números. Es una imagen que casi todos tenemos en la cabeza, ¿no? Una especie de rito adolescente. Pero la pregunta es, ¿qué pasa de verdad cuando llamas a una puerta que a lo mejor estaba mejor cerrada? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos muy a fondo en el mundo de la Ouija. Y para hacerlo tenemos mucho material. Crónicas de su origen, textos de practicantes espirituales y, bueno, lo que da más miedo, testimonios directos, muy directos, de gente que lo ha vivido en su propia piel. La idea es desentrañar de dónde sale este invento y explorar las consecuencias a veces terribles de usarlo. Vamos a dejar que las historias hablen. Pues para entender la Ouija, lo primero es hacer un viaje en el tiempo. Hay que irse al siglo XIX, a la época victoriana. Y es una época, que está llena de contradicciones. ¿En qué sentido? Pues por un lado, tienes una sociedad con una moralidad súper estricta, casi puritana, pero por otro, la muerte era el pan de cada día. La esperanza de vida rondaba a los 40 años. 40 años. Imagínate que un niño pasara de los 5 era casi un milagro. Esta convivencia tan brutal con la pérdida creó una necesidad, casi una desesperación, por contactar con los que se habían ido. Y eso provocó una explosión de médiums, de sesiones de espiritismo. Era una auténtica locura. Pero es que, lo más increíble es la paradoja de esa época. Totalmente. Porque todo este boom del espiritismo, de buscar fantasmas en cada esquina, coincide justo con la publicación de El origen de las especies de Darwin. Exacto, en 1859. O sea, tenías a media sociedad intentando hablar con la tía Enriqueta a través de una medium y a la otra mitad leyendo una teoría que, dinamitaba los cimientos de la religión. ¿Cómo se come eso? Pues esa es la clave. No convivían bien. Y de esa tensión, de ese choque brutal entre la fe y la razón, nace el caldo de cultivo perfecto para la Ouija. No apareció de la nada, claro. Tenía precursores. ¿Así? El más antiguo que se conoce es un método árabe llamado la zarajía. Ya usaba círculos con letras para adivinar cosas. Y luego, mucho después, sobre 1850, se puso de moda en Francia la planchette. La planchette, ¿me suena? Era una tablita de madera con forma de corazón con unas ruedecitas y un hueco para un lápiz. La idea era que los espíritus la movieran y escribieran mensajes. Vamos, como una escritura automática, pero con un aparato. Justo. Pero el abuelo directo de la Ouija moderna se patentó en Inglaterra en 1854. Lo inventó un tal Adolphus Wagner y lo llamó el psicógrafo. Ya la leyenda que rodea a este hombre es para echar a correr, ¿eh? ¿Por qué? Se decía que probaba sus tableros por la noche en los cementerios y corrían rumores de que estaba poseído. Vaya tela con el señor Wagner. O sea que el invento ya nació con mala fama, ¿no? Y de ahí, de esos rituales casi góticos, ¿cómo acaba en la estantería de una juguetería? Pues por obra y gracia del capitalismo americano, como casi siempre. Fue un inventor llamado William Fuld quien en la década de 1890 lo popularizó ya con el nombre de Ouija. Que el nombre, por cierto, es curioso. Sí, parece que es simplemente la mezcla del sí en francés, oui, y el sí en alemán, ja. Sí. Exacto. Pero el pelotazo de verdad llegó en 1966. Parker Brothers. La famosa juguetera. Compró la patente y lo convirtió en un juego de mesa más. De repente la Ouija estaba al lado del monopolio. Tal cual, se normalizó por completo, sobre todo en la época hippie. Estaba en los salones de medio mundo. Y claro, al convertirse en algo tan común, supongo que la gente se dividió. Unos lo verían como un juego inofensivo y otros como algo mucho más oscuro. Totalmente. Se crearon dos bandos irreconciliables. Por un lado tienes la visión espiritualista. Una de nuestras fuentes, el libro Wikipedia, lo presenta como una herramienta útil para hablar con seres queridos, no como una puerta al infierno. ¿En serio? ¿Una herramienta útil? Sí, lo enmarca en una corriente que llama Wicca angelical. Wicca angelical. ¿Y eso qué es exactamente? Pues para que se entienda, es una rama de la Wicca que se centra en la magia blanca, en contactar con guías espirituales, con seres de luz. Es una visión muy positiva. Y en el otro extremo tienes la condena religiosa, sobre todo la católica. Claro. La Biblia prohíbe hablar con los muertos, punto. Y exorcistas muy conocidos, como el padre Fortea, advierten de que aunque los demonios no ven el futuro, su inteligencia es tan superior a la nuestra que pueden hacer predicciones muy, muy acertadas solo para engañarte. O sea, para ellos no hay debate. Ninguno. Jugar a la Ouija es como poner un felpudo en la puerta de tu alma que dice «Bienvenidos demonios». Pero dentro de esa visión más
amable. Hay una historia en las fuentes que es realmente conmovedora. El caso de Sonia, una superviviente del Holocausto. Uf, sí. Imagínate, atormentada por todo ese horror, buscando alguna señal, algo. Durante una sesión, la llama de una vela empezó a moverse sobre el tablero, señalando letras. Sí. Hasta que formó una palabra. Cree. Cree. Eran las últimas palabras que le dijo su padre antes de que se los llevaran a los campos. Para ella, no fue algo terrorífico. Fue todo lo contrario. Fue sanador. Es que ese contraste lo es todo. Para Sonia, el tablero fue un puente hacia el consuelo. Para la teología, es un puente hacia la perdición. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿De qué depende el resultado? ¿Es la herramienta o es la intención de quien la usa? Y creo que es dado en el clavo. Porque la mayoría de la gente no se acerca a esto con respeto. No. La gente lo hace por morbo, por las risas, sin ninguna preparación. Y todo apunta a que es en ese vacío, en esa falta de seriedad, donde las cosas se tuercen de verdad. Porque si abres una línea directa con el otro lado, ¿quién te asegura que el que coge el teléfono es tu abuelo y no otra cosa? Las historias que hemos encontrado son un reflejo perfecto de eso. La primera es bastante reciente, de 2020, en plena pandemia. Confinamiento. Exacto. Unas universitarias en Ciudad de México, confinadas, de puro aburrimiento, se fabrican un tablero casero. Empiezan a jugar y contactan con una entidad que se hace llamar Belius. Belius. ¿Sí? Al principio todo son risas, hasta que un amigo se une a una sesión. Y el tablero deletrea el nombre de la madrastra de este chico. Un dato que era absolutamente imposible que las demás supieran. Ahí ya se acabó la broma. Ahí empieza el problema. A partir de ese momento empiezan a pasar cosas. Arañazos que aparecen de la nada en los muebles de la habitación. ¿Cómo? Vasos que se caen solos de las estanterías. Pero el terror se vuelve físico. ¿Físico cómo? En una sesión, una de las chicas, Brenda, nota un ardor terrible en la espalda. Ay, madre. Le levantan la camiseta y tiene la zona lumbar cubierta de arañazos, con sangre fresca. Espera. ¿Me estás diciendo que le aparecieron arañazos con sangre en la espalda en ese mismo instante? En ese mismo instante. Esto ya no es un vaso que se cae. Esto es una agresión física directa. ¡Qué horror! Pero la cosa no acabó ahí. Lo peor estaba por llegar. En otra sesión, Brenda entra en una especie de trance. Grita, con los ojos en blanco, y cuando vuelve en sí, describe, aterrorizada, haber visto de reojo a un hombre. Un hombre. Estaba ensangrentado de cintura para arriba, pero lo peor es que tenía patas de cabra. No me digas. Salió corriendo de la casa, gritando, en estado de shock. Un hombre con patas de cabra. Eso es una imagen sacada de las representaciones más clásicas del diablo. Y a pesar de eso, siguieron jugando. No me lo puedo creer. Siguieron. Y las consecuencias fueron devastadoras. Brenda empezó a sufrir un deterioro mental brutal. Paranoia, irritabilidad, ideas suicidas. ¡Qué barbaridad! Acabó ingresada voluntariamente en un psiquiátrico. Semanas más tarde, otra chica del grupo, Ana, también intentó quitarse la vida. Madre mía. Confesó que soñaba con la entidad, que oía su voz dándole órdenes para que hiciera daño a otras personas. Es una historia terrible. ¿Y la otra que tenemos es igual de intensa? Sí, esta viene de una seguidora y ocurría en un bosque en Morelos, también en México. La primera vez, sus amigos fueron solos. Contactaron con algo y de repente el ambiente se volvió helado, denso. Y el puntero se movió como un loco para deletrear una palabra, Ran. Corred. Una advertencia bastante clara. Pero volvieron, unas semanas después, esta vez con la chica que nos lo cuenta. Y contactaron con una entidad mucho más agresiva. Dijo que tenía 86 años y que había nacido en el 125 a.C. Uf. A mitad de la sesión, uno de los chicos se quedó blanco y le susurró a otro: «Está detrás de ti». No. Más tarde contó que había visto una sombra altísima, con dedos muy largos, como garras, justo a su espalda. Y entonces la entidad deletreó el nombre completo de todos los presentes, uno por uno. Uf. Eso sí que tiene que helarte la sangre. Que sepa tu nombre. Y entonces pasó lo más raro. El puntero empezó a dibujar una y otra vez la figura de un 8 en el tablero. Un 8. El símbolo del infinito. Exacto.
Según sus amigos, que tenían algo más de experiencia, ese símbolo lo usaba la entidad para intentar cruzar a nuestro mundo, como un portal, un ciclo que intenta completarse para poder pasar. ¡Qué miedo! Investigando el nombre que les dio, AKH, descubrieron que era el alias de un demonio antiguo, y la leyenda decía que si repetías su nombre 3 veces, le dabas permiso para poseerte. O sea que el viaje de este objeto es increíble. Nace como una herramienta para encontrar consuelo. Se convierte en un juego de mesa familiar y acaba siendo para mucha gente el catalizador de experiencias que te destrozan la vida. Y si conectamos los puntos, la constante en las historias que acaban mal es siempre la misma. Se acercan desde la ignorancia, el morbo y la falta de respeto. Totalmente. No podemos dar una respuesta definitiva. No sabemos si es un portal, un juego psicológico o un reflejo de nuestros miedos. Lo que parece innegable, viendo estos testimonios, es el riesgo enorme que supone tomárselo a la ligera. No queremos convencer a nadie de nada, la verdad. Pero sí nos gustaría compartir una última reflexión, algo más personal. Sí, Durante la producción de nuestros trabajos, al equipo nos han pasado cosas que no podemos explicar. Una vez, grabando en un museo que estaba completamente vacío, el micrófono captó un susurro clarísimo a nuestro lado que decía no. y en otra ocasión, el pomo de la puerta de la habitación donde grabábamos empezó a girar y a sacudirse con una violencia increíble, como si alguien intentara entrar a la fuerza. Y la pregunta que nos queda en el aire y que dejamos para quien nos escucha es esta. Si estas pequeñas interferencias, estas anomalías, ocurren sin que nadie las busque, sin provocarlas, ¿qué clase de fuerzas se pueden desatar cuando, deliberadamente y por puro juego, decidimos llamar a la puerta de la oscuridad?